Vamos en esta última sección de derivación a simplemente esquematizar cómo podríamos hacer el cálculo correspondiente al error. Voy a retomar un poco los ejercicios que se habían hecho con anterioridad para el cálculo de derivación en un intervalo y vamos a analizarlos. Voy a tomar solamente el caso de la primera derivada. Para derivadas posteriores pues se realizaría exactamente lo mismo, son básicamente los mismos pasos. Voy a traer el ejemplo que habíamos hecho de primera derivada, que estaba ubicado aquí. ¿Sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar en una sección específicamente para ello. Muy bien, entonces bueno, pues hasta aquí habíamos hecho ya el cálculo de la derivada. Estoy tomando el caso en donde tengo la función. Recuerden que la función para la sección presente pues tendría que estar activa, así que nosotros la teníamos incluida en la sección inicial donde habíamos calculado el valor de la derivada en un punto, de la segunda derivada también en un punto dado, junto con sus errores absoluto y relativo. Ahora queremos hacer algo similar, pero ahora queremos hacerlo por intervalo. Muy bien, bueno, pues ya lo habíamos hecho, entonces damos la función, damos el intervalo donde queremos calcular la derivada, el incremento h correspondiente, aquí estamos indicando que es la primera derivada, y habíamos hecho la serie de gráficas comparativas, ¿no? F de x, fp, etcétera, y finalmente combinábamos los gráficos para poder obtener justamente una representación de ello. Entonces, ahora queremos añadir a este cálculo, no más que hacer un programa, es simplemente añadir la representación concreta del error. Aunque uno se puede dar cuenta aproximadamente cómo es el error en la gráfica, que es esta pequeña discrepancia que se ve entre la línea punteada color rojo, que es el valor exacto de la derivada, y la curva verde, que es el valor numérico aproximado obtenido, mismo que hemos dicho que se puede controlar a través del parámetro h, que aparece aquí, al hacerlo más pequeño. Queremos explícitamente ver cómo se vería la gráfica del error absoluto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para ello? Bueno, pues en este caso tendríamos que hacer, pues así como hicimos ya el cálculo de los errores, podríamos hacer ahora algo equivalente. Por ejemplo, vamos a hacer una lista de datos mucho más exacta. Básicamente lo que tendríamos que hacer es repetir el mismo comando. Y lo único que tendríamos que hacer es pues dar un valor de h más pequeño. Ustedes pueden seleccionar de qué tipo quieren o qué tan precisa quieren que sea su aproximación de ese error, pues seleccionando simplemente un valor ligeramente más pequeño. Puede ser a la mitad o puede ser un orden de magnitud dividiéndolo entre 10, etc. Yo lo voy a hacer aquí a un orden de magnitud, de manera que podría ser algo así como esto. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pensar que calculamos con mucha mayor precisión la derivada, pero queremos estimar justamente el valor del error para la primera aproximación. Entonces, bueno, aquí el asunto es que para poder hacer una representación del error absoluto, esto deberá de ser una lista. ¿Sí? Es una lista que vamos a graficar y que nos va a mostrar justamente esa aproximación al error en cada punto de nuestro cálculo. Recuerden que la derivada se ha calculado una gran cantidad de puntos a lo largo de este intervalo. Entonces el error no es el mismo, va siendo diferente, va cambiando a lo largo del propio intervalo. Entonces, bueno, pues si tomáramos por ejemplo esto, querrá decir que nuestra segunda lista va a tener alrededor de 10 veces más datos que la primera. ¿Sí? De manera que entonces, si yo quisiera calcular el error para poder graficarlo, tendría que, bueno, primero tomar la x, bueno, vean que voy a hacer una lista de parejas, tomar la x correspondiente a lo que me encuentro en mi lista original, es decir, en la lista de datos. ¿De acuerdo? Y ahí tomaría la iésima pareja y tomaría el primer elemento para hacer referencia a esa x. Después, lo que quiero graficar es el error absoluto, así que entonces tendría que hacer o calcular la diferencia entre lo que está colocado en la variable y de esta lista, que corresponde precisamente a la primera derivada. Entonces lo voy a colocar aquí, pero esto será la y. Entonces, recuerden, esta es la aproximación burda de la primera derivada. Digo burda en términos de que es la menos precisa de estas dos. ¿Sí? Y a eso tendría que restarle, ¿sí? Pues algo muy similar, ¿no? Misma, la y, pero ahora correspondiente a mi cálculo mucho más exacto. Entonces aquí tendría que poner eso. Ahora, claro, ahí para quien quizá ya se dio cuenta, tenemos un pequeño problema. El problema que tenemos es que estas dos listas no tienen el mismo número de datos y yo necesito comparar puntos equivalentes. De manera que, dado que las dos listas empiezan en el mismo lugar, dado que se fueron construidas para el mismo intervalo, pues el primer punto debiera de ser comparado con el primer punto de esta lista. Sin embargo, el segundo
el segundo valor de la y de esta lista no puede ser comparado con el segundo valor de esta lista, tendría que ser comparado con el tercero, ¿sí? En caso de que la h fuera a la mitad. En este caso, en nuestro caso más particular, dado que tenemos 10 puntos más, pues entonces tendríamos que hacer todavía algo más. Tendríamos que saltarnos 10 datos de esta lista para poder hacer la comparación, ¿sí? Entonces, a ver, recapitulando, ¿sí? El primer dato de esta lista se debe de comparar con el primer dato de esta lista. El segundo dato de esta lista se deberá de comparar, en este caso, con el 11º dato de esta lista, ¿sí? El tercero, ¿sí? Con el dato número 21 y así consecutivamente. Esa es la comparación que tendríamos que tener cuidado de hacer, y eso simplemente está relacionado justamente con este valor. Va a depender de qué tan pequeño escojan este valor, cuántas veces más pequeño comparado con el cálculo original se realice. Entonces eso implica que tengan que modificar este cálculo que aparece aquí. Entonces, vamos a ver, dado que nosotros queremos avanzar aquí de 10 en 10, pues entonces tendríamos que poner una fórmula muy similar a esta. La i va a empezar en 1, no he escrito todavía el rango, pero va a empezar en 1, así que entonces, por ejemplo, aquí estaría diciendo que tomaría el dato 1 y lo voy a comparar con el dato 10, eso no debe de ser, dijimos que lo queríamos hacer con el dato 1 la primera vez, así que entonces voy a restar 9, eso ya me da el dato 1, y de ahí en adelante la fórmula debe de ser correcta, ¿no? Esta es una progresión lineal. Entonces, ¿qué pasa cuando la i vale 2? Si la i vale 2, entonces ahora tendremos aquí 20 menos 9 y eso me va a dar el 11, que es el dato siguiente que habíamos mencionado. Similarmente podemos continuar, si la i vale 3, entonces obtendremos aquí 21, que corresponde al siguiente dato con el que habría que comparar y así consecutivamente. Obviamente esta expresión lineal, pues va a depender de cómo hayan ustedes establecido la relación entre estos dos valores de h consecutivos para la estimación del cálculo del error. Si por ejemplo solamente hubiera tomado la mitad, o sea 0.01 y 0.005, entonces al ser la mitad, aquí pues seguramente la fórmula tendría que modificarla. Tendría que ir de 2 en 2 datos, así que este 10 se transformaría en 2. Y bueno, pues este 9 se tendría que transformar en un 1 para que entonces la secuencia correspondiera, ¿no? El primer dato con el primer dato, el segundo con en este caso con el tercero con el quinto y así consecutivamente. Entonces aquí estoy ejemplificando el caso en el que la h es un orden de magnitud inferior, es decir, 10 veces más pequeño, y la fórmula quedaría así. Hecho esto, bueno, pues ahora sí ya podríamos entonces cerrar nuestra construcción de la lista, cerramos la llave, ¿sí? Establecemos el intervalo para la i sería desde el primer dato de la lista original, la lista de la derivada con menos precisión, hasta el último de ellos. Entonces vamos a colocar aquí length de datos. A veces puede ser que por errores de redondeo las listas no posean exactamente 10 veces más datos que la otra. De hecho, bueno, la relación es un poco más precisa, ¿no? Son 10 veces menos 1, ¿no? Aproximadamente la relación. Pero bueno, en este caso, aquí el asunto es que simplemente en el cálculo de esta función o de esta derivada, con un incremento mucho menor, los errores de redondeo pueden ser importantes y puede llegar a ocurrir que, por ejemplo, en la lista datos x, pues no se genere, no se termine o no se pueda llegar hasta el mismo valor final de pi entre 2, no vamos a llegar a pi entre 2, sino una aproximación racional de él, y que no coincida el término con la otra lista. Eso puede llegar a ocurrir. Vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Ahora que hagamos la gráfica, y quizá tengamos que hacer una pequeña modificación, más que nada para obtener o para evitar la salida de un warning que puede llegar a ocurrir. Muy bien, bueno, pues a ver, ya hice el cálculo de esto, ya tengo el error absoluto, así que ahora lo que quisiera hacer pues es representar no solamente mi resultado de la primera derivada, sino también el de el error. Entonces vamos a graficar también aquí a la variable error apps, que contiene mis puntos para representar gráficamente a el error absoluto. Lo voy a ejecutar, ahí está, ¿sí? Lo voy a poner en un color distinto, entonces voy a ponerlo, por ejemplo, de color anaranjado para poder distinguirlo. Ahí está nuevamente. Y bueno, vean ustedes, esta gráfica en color naranja es la que representa el error. Ustedes pueden medir con ella básicamente en donde tienen mayor o menor error. Veríamos que, por ejemplo, en esta zona en donde tengo una discrepancia mayor entre los dos gráficos, tengo un error mayor. Pero, por ejemplo, en este punto el error se hace 0 porque prácticamente los dos cálculos coinciden. De ahí en adelante, pues puedo hacer lo mismo.
¿sí? Y voy viendo que el comportamiento aquí es donde tendría el mayor error. Vean, este error es notable a lo largo de toda la línea de ascenso. Hay un desfasamiento en el cálculo. Lo mismo ocurre aquí y aquí, etcétera, ¿sí? Y entonces puedo tener esta representación. Yo podría modificar ahora esto, ¿sí? Si por ejemplo, dado que hemos acordado que la h iba a ser 10 veces más pequeña, yo puedo incrementar esto .01, perdón, y pedir que la HH sea simplemente h entre 10 y modificar mi ejercicio para manipular más fácilmente las cosas. Voy a poner aquí la h, acá la HH. Fue algo muy similar a los términos en los que hicimos nuestra primera aplicación de derivación en un punto, ¿sí? Obviamente aquí la salida pues no va a ser la misma, pero ahora podría modificar rápidamente el ejercicio. ¿Qué pasa si yo aumento, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, si yo aumento el valor de la h, obviamente los errores se disparan, son mucho más grandes. El cálculo, por ejemplo, de la derivada, pues ahora es muy burdo, como ya lo habíamos visto, se ve como una línea quebrada, y el error ahora también va variando, pero es prácticamente comparable con el error de la derivada. En la medida en que ustedes reduzcan esto, bueno, ya vieron el cálculo de una centésima, voy a hacer el cálculo de una milésima, lo que observaríamos ahora es prácticamente que los errores prácticamente desaparecen, son muy pequeños, ¿no? Están aquí, aquí están presentes, también me están oscilando, pero prácticamente no podemos ver ni siquiera su comportamiento, ¿no? Hemos reducido al máximo el error, pues al hacer el cálculo de la h o utilizar una h mucho más pequeña. Entonces, bueno, esto mismo se puede hacer para el cálculo de la segunda, de la tercera derivada, la que ustedes necesiten. Los pasos serían básicamente los mismos, ¿no? Utilizar los programas que ya se vieron, ya sea para funciones o para intervalos, para calcular una derivada particular, colocando aquí el valor correcto, hacer el mismo cálculo de manera repetitiva, colocando esta h más pequeña, ¿sí? Si es el caso de 10, pues ya estaría directamente hecho como en este ejercicio, ¿sí? Y simplemente pues lo que se ha hecho es hacer un cálculo del error absoluto de manera coordinada, de manera que los puntos correspondan a los mismos valores de x. Eso es lo importante, y eso pues está centrado básicamente en escribir adecuadamente esta fórmula que relaciona ambas parejas, ¿no? A una pareja en una lista mucho más pequeña, de menor precisión, contra una lista de mayor precisión con mayor número de datos. Entonces tenemos que hacer justamente esta adecuación y esta correspondencia de manera correcta para que el cálculo pues se refleje de manera precisa. Y bueno, básicamente eso es lo que quería mostrarles en esta cápsula, cómo se calculan estos errores para el cálculo de la derivada en un intervalo. Gracias.